Esto es Profesional. Estamos en Quito, Ecuador. Nuestro invitado es Sebastián Gutiérrez. Él es director de operaciones. Nos va a contar acerca de su trayectoria profesional y qué nomás hace en su profesión. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias a ti, Fabián. Qué placer estar aquí. Y bueno, gracias por el espacio que me permitieron aquí en Profesional. Con gusto, cuéntame. Eres director de operaciones. ¿Qué nomás haces? Es correcto. Bueno, trabajo actualmente para una empresa, para una compañía de servicios de outsourcing posicionada en Dubái. Esta empresa comenzó con sus operaciones en España y actualmente, bueno, he venido escalando bajo un modelo de liderazgo estratégico para, obviamente, capacitar a las personas y que las personas también exploten su situación de liderazgo internamente dentro de la compañía. Tú dices algo que a mí me llamó la atención, que uno tiene que darse cuenta que no es que hay falta de talento dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Formar a las personas desde que son niños prácticamente. Un niño básicamente no aprende a liderar bajo un esquema de orden, bajo un esquema de gritos, bajo un esquema de decirle qué hacer. Desde jóvenes, desde niños, aprendemos a seguir un paradigma, en este caso educacional, que nos han venido inculcando desde que nacemos prácticamente. Pero en este sentido, el liderazgo se puede formar desde esas edades tempranas, a través de ejercicios básicos, a través dentro del hogar, que nosotros podemos y ser capaces de poder explotar este liderazgo a largo plazo. Y que en este caso, cuando estos niños, estos jóvenes, ya ingresen a un mundo laboral, tengan ese sentido de pertenencia hacia sí mismos, que ellos pueden, en este caso, diferenciar o definir qué es lo que quieren ellos hacia el futuro y así crear oportunidades. En el sentido de los superiores o de los jefes, por ejemplo, el jefe que te dice lo que hay que hacer, que es muy severo, versus el que es más blando y el que tal vez trabaja motivando al equipo, ¿cuál hoy por hoy tiene mejores resultados? Obviamente y por supuesto es el jefe que no solamente dice qué hacer, sino también cómo hacerlo, que da ese acompañamiento, que da esa situación de ser empático con la gente, de que te da el acompañamiento necesario para que tú puedas, en este sentido, explotar, como siempre lo dije, tus capacidades de poder no solamente liderarte a ti mismo, sino también liderar tu puesto, tu cargo, porque hoy en día los llaman auxiliares, los llaman asistentes, pero lo que no saben es que son capaces de muchísimas más cosas si es que se sabe cómo educarlos desde, obviamente, la parte profesional, desde la parte de empleabilidad y que ellos mismos tengan la oportunidad también de poder realizar cosas mucho más grandes, ¿no? De ir más allá, inclusive de ser propositivos, de ser proactivos. Mucha gente y los jefes se centran solamente en que si es que la persona es productiva, si sabe hacer una o tal cosa, pero no se centra en muchísimos aspectos. La persona sabe liderar, la persona tiene ideas nuevas, apoyemos esas ideas, apoyemos en ese caso, esas nuevas profesiones que hoy en día están actualmente liderando dentro del mercado laboral y que pueden ser oportunidades justamente y sobre todo para los jóvenes de hoy en día. Ahora, ¿qué pasa en empresas que tal vez el jefe puede detectar que la persona tiene potencial, pero hay que trabajar, hay que entrenar un poco esas habilidades, pero tal vez por cuestiones de horarios, por cuestiones de productividad, no dan espacio a esa capacitación? ¿Qué recomiendas? Bueno, lo que yo recomiendo es sencillamente acompañamiento por parte de las jefaturas, acompañamiento por parte justamente del departamento de talento humano, que es muy indispensable que ellos generen campañas de sostenibilidad y de fidelización interna para cada una de estas personas, desde inclusive que yo he tenido la grata experiencia, por así decirlo, desde la secretaria, irla formando para que pueda llegar a ser líder de su área o inclusive de otras áreas dentro de la compañía, o incluso desde el mismo jefe o gerente que necesita mayor empatía y mayor capacitación, inclusive para poder ser un líder más que un jefe, que obviamente es lo que queremos hoy en día. Bajo esa perspectiva, ¿qué les dirías a los negocios pequeños, tal vez a los emprendimientos que tienen miedo de formar a la gente? Porque si no, le capacito, le formo y tal vez se me va. Ok, en ese sentido, o sea, primero tenemos que entrar en un sentido de pertenencia con la gente, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Viendo siempre la necesidad, las capacidades obviamente internas, las habilidades blandas que tiene la persona para poder definirse como líder a futuro y que en este caso se lo pueda ir formando. Si bien es cierto, hoy en día obviamente las personas, la gran mayoría quiere el facilismo, quiere obviamente las cosas que se den de un momento a otro, pero eso no pasa sin el apoyo de las personas y de una estructura y de un
un proceso bien establecido a lo largo de todo el tiempo que la compañía o el emprendimiento siga creciendo. Entonces, la gente debe darse cuenta, en especial las jefaturas, que dependen muchísimo del personal para su crecimiento y para también, obviamente, llegar a mercados internacionales que hoy en día yo como director lo estoy viendo y, bueno, básicamente lo que he visto a través de la gente, tanto de Latinoamérica, al conectar con empresas de España, de Dubái, tienen la capacidad justamente y una congruencia de entrar en sinergia con todo el trabajo que tienen y de poder explotar esas capacidades. Yo siempre lo que les digo a mis chicos, siempre les digo, no ingreses solamente para hacer lo que te dicen, ve más allá. Si tú encuentras una posibilidad, una oportunidad de mejora, plantéala, hazla realidad. Porque eso es lo que yo busco, ese es mi marco, mi cultura organizacional de decirle a la gente, mira, tú puedes seguir creciendo en base a qué, a los resultados. Eso es lo que ve mayormente las jefaturas y las gerencias de todas las empresas. Bien, los resultados más que qué puedes hacer. Qué interesante, Sebastián. Topaste un tema bastante importante que son las habilidades blandas. Si yo te pediría cuáles son las 3 habilidades blandas que en tu experiencia más deberíamos destacar, tal vez en tu sector, ¿cuáles serían? Bueno, dentro de las habilidades que yo podría decirte es la resiliencia actualmente, que es un tema muy importante, o sea, de poder solucionar problemas, el ser propositivo, el proponer, el ir más allá siempre de las cosas y el hecho también de ser muy proactivo en ese sentido. Proactividad no significa solamente ir más allá de lo que nos proponen o solamente decir, o sea, de esto que estoy haciendo voy a trabajar más horas o voy a trabajar mucho más tiempo para llegar a los resultados. No, simplemente trabajar de forma organizada, trabajar de forma inteligente y obviamente que tener la capacidad de poder solucionar, como digo, toda esta gama de oportunidades justamente que se nos pueden estar dando. Tú que tienes esta experiencia internacional, ¿cuál es la diferencia de liderazgo en Latinoamérica versus europeo? Qué buena pregunta, la verdad, que en realidad eso lo he venido redefiniendo y también lo he venido palpando desde un principio. ¿Qué pasa aquí en Latinoamérica? Que todavía tenemos un sentido de liderazgo un poco retrógrada, por así decirlo. Los jefes, las gerencias todavía se basan en los niveles de productividad, en qué puede hacer la persona, pero no van más allá de decir, ok, listo, la persona puede hacer eso, pero ¿cómo puedo, en este caso, formarla para que él también pueda llegar a ser un líder a futuro? Entonces, eso es lo que los liderazgos dentro de los países europeos, eso es lo que marca un antes y un después o una transformación mucho más se podría decir mucho más palpable para que obviamente las personas, especialmente de Latinoamérica, conecten de manera muy diferente con las personas de otros países. ¿Qué pasa? Que en España a veces son muy cerrados, son muy directos, en especial son más directos que cualquier otra persona a nivel mundial, de eso lo he visto y lo he vivido, y las personas quieren solo resultados. Quieren ver resultados, no les interesa cómo, ni cuándo, ni cómo lo hagas, pero quieren ver eso. Entonces, el hecho de ser más directo, el hecho de ir siempre directo al problema o directo a las situaciones que están sucediendo o que se suscitan durante todo el proceso empresarial, para las personas de edad no lo ven como un problema. O sea, tú vas no solo con el problema, sino con la solución. Tratas de ver cómo ir más allá, cómo poder solucionar estos problemas. En cambio, aquí en Latinoamérica son muy cerrados y se enfrascan mucho en veamos el proceso, cómo está funcionando. Es mucho más largo, se podría decir, el nivel de control que se tienen. Quieren microgerenciar. En cambio, en otros países, el método de liderazgo es mucho más dictatorial, se podría decir un poco autocrático, pero dan esa oportunidad a la gente para que pueda seguir creciendo también internamente. Sebastián, desde tu perspectiva del talento humano y tu experiencia, ¿cuáles serían los errores que cometen los profesionales hoy en día en el momento de buscar empleo? Bueno, los profesionales actualmente sabemos que en Ecuador hay mucha gente que está buscando empleo. No lo encuentra, sea por varios factores. La mayoría dice, tal vez no he terminado mi carrera, no tengo la suficiente experiencia, por así decirlo. Pero lo que no saben y el punto más importante es que tienen que darse a conocer por sus logros más que por las cosas que ellos pueden hacer. Entonces, en ese sentido es muy importante que ellos, ya sean logros personales, logros académicos o logros laborables, deben ser incluidos dentro de cada una de sus hojas de vida. Y no hablo de simplemente un papel, hablo de en todo sentido, en su personalidad, en su profesión, afuera en la calle, que obviamente se dé a demostrar justamente esa seguridad para que las personas puedan a futuro conseguir el empleo deseado. ¿Qué habilidades crees que deberían trabajar los profesionales en el mercado actual?
Bueno, las habilidades, básicamente, como dije, el mostrar los resultados, el mostrar justamente qué es lo que logré, cómo estoy aportando a la sociedad, o ya sea en la parte laboral, como bien lo dije, a través de métricas, datos, objetivos. La gente y los gerentes se centran muchísimo en el tema de los datos. Entonces, estamos hablando de que yo puedo decir, por ejemplo, yo sé hacer tablas dinámicas. Ya, ¿qué decir, por ejemplo, en lo contrario? He realizado tablas dinámicas donde tuve un incremento de operatividad, tuve un incremento justamente de resultados de un 70%, por ejemplo, en el sistema de, qué sé yo, conciliación de bancos o conciliación de inventarios. Entonces, a una persona el ver eso le da mucha más seguridad el ver datos reales de los logros, objetivos o metas que haya cumplido esta persona que ver simplemente que puede manejar un sistema. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar hoy día, esa habilidad de hacer medir nuestros resultados hacia la parte externa. Muy bien, Sebastián, cuéntame un poquito acerca de tu visión, esa visión tan, pero tan importante de formar líderes desde la infancia. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea de esto de formar líderes desde la infancia es porque en realidad últimamente yo he visto que seguimos con este paradigma, como bien lo dije desde el principio, de formar seguidores, de formar empleados, de formar gente que sigan órdenes. Entonces, eso hoy en día a la sociedad no le sirve, porque obviamente yo puedo inclusive contratar un mecanismo, una inteligencia artificial que lo haga, obviamente, y un profesional que simplemente haga lo que le diga y punto. Entonces, ¿por qué nos centramos en eso? Porque justamente yo creo y soy firmemente creyente de que en este caso los líderes se deben formar desde pequeñas edades, obviamente desde la juventud, porque es muy importante que ellos adquieran ese conocimiento crítico, esa opinión, ese porqué de las cosas, para que obviamente después, cuando crezcan y vayan al mundo laboral o salgan a la sociedad, tengan ese sentido de liderazgo de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Obviamente a conseguir un trabajo estable, a sostenerlo, a sostener inclusive una familia. Entonces, para mí, por ejemplo, mi hija Bárbara, que igual le mando un saludo súper grande, que la amo mucho, esta es mi primer proyecto se podría decir en pequeño, es mi mini proyecto, que justamente a ella es lo que le he enseñado en ese sentido, o sea, a liderar. Hoy, ¿qué pasa con los niños? Hay el tema del bullying, hay el tema justamente de que son relegados en algunos aspectos. Entonces yo enseño básicamente también a que esa parte sea mitigada por parte de los niños, al ser inclusive ellos tomen la iniciativa, tomen la palabra en cualquiera de los aspectos y que ellos tengan la oportunidad inclusive de llevar juegos, de llevar ciertos proyectos, de que la parte también, por ejemplo, de tener esta situación de llevarse con sus amigos, compañeros y todo esto, que generen un vínculo justamente con la gente para que ellos no sean los que sigan, sino que las personas o los niños después los sigan a ellos. ¿Y qué tan importante, con todos estos aportes que nos has dado, qué tan importante es el tema de la inteligencia emocional y la educación financiera en el liderazgo, primero en el liderazgo en niños y jóvenes? Bueno, la verdad es que es muy importante hoy en día. ¿Por qué razón? Porque especialmente es algo, si tú te das cuenta, que no lo enseñan últimamente en las escuelas o en los colegios. No son temas a tratar tan estructurables o tan incluidos dentro de las mallas curriculares de algunas escuelas y colegios. O sea, eso quiere decir que llevamos, como digo, siempre este paradigma, esta situación justamente arcaica de hace 100 años que nuestros padres nos han inculcado de decir, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer caso al profesor, te encierran en un cuarto de 4x4 en una banca fría y apréndete un libro de 100 páginas. Eso no le va a llevar al hijo a ningún lado. Entonces, lo que yo quiero es justamente entrar en ese tema y separar todo ese paradigma, esa matrix que últimamente seguimos llevando a cabo y que obviamente genere una sociedad mucho más de un liderazgo consciente y también que obviamente tengan esa capacidad de poder tomar sus propias decisiones, que sean cuestionables, que den opiniones, que obviamente sigan con las cuestiones en este caso, en ese sentido de liderazgo, para que a futuro tengan más oportunidades y sobre todo que ellos tengan muchas más oportunidades también. Tú hablas también de un concepto que dice liderarse uno mismo. Cuéntanos qué significa y cómo nos puede ayudar en nuestra vida profesional y en nuestra vida familiar. Bueno, como digo, el tema de liderarse uno mismo es básicamente, o sea, lo puedes hacer tranquilamente en casa. O sea, liderarte tú mismo, ¿qué quiere decir?
al salir justamente de tu mente y poder decir, mira, yo quiero hacer esto o quisiera hacer esto, pero a veces digo, no tengo tiempo, estoy muy cansado, y solamente con esas simples acciones de poder levantarte de la cama y decir, listo, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a estructurar? ¿Cómo puedo hacer esto? Te lo pongo de ejemplo, por decir, yo quiero, qué sé yo, levantar otro piso en mi casa. Listo, perfecto. Pero si solamente lo voy diciendo, básicamente es lo que yo quiero, lo que yo deseo, pero no estoy entrando en acción, no me estoy liderando en ese sentido. Entonces, el proceso de liderarse uno mismo es básicamente organizarse, plantearse, generar una estructura para uno mismo sentirse bien después de obtener el resultado de haber construido ese piso. Entonces, como digo, para mí lo más importante es que las personas tengan ese sentido de liderazgo interno de decir, mira, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, estructuro el tiempo y a tal fecha esto tiene que estar terminado. Entonces, básicamente lo que yo deseo es que la gente salga, como digo siempre, de esa Matrix, y hablo mucho de esto porque es basado en esta película que todos hemos visto, claro, de la Matrix, que básicamente se conectan a un mundo y siguen un ritmo y un bucle. Que el mundo tal vez. Correcto. Entonces, claro, lo que yo quiero es que todas las personas salgan de esa Matrix y que sepan que uno mismo puede desconectarse de eso y obviamente ya trascender a otros sistemas. Qué bien, qué buenos tips, qué buenos consejos. Lo único que tenemos es que ponerlo en práctica, por favor. Sebastián, ¿qué podría hacer un profesional que se siente que está estancado en su carrera? 3 acciones que te podría hacer ya para seguir adelante. Bueno, la primera básicamente es reinventarse. El reinventarse, el poder seguir ganando conocimiento, como todos lo saben, el conocimiento es poder, y sobre todo, como digo siempre, traten de generar resultados. Traten de aportar de una u otra manera a la sociedad, a su persona, a su trabajo, lo que sea que tengan en mente, háganlo, porque eso les va a ayudar muchísimo. Solamente esos 3 son los tips que yo les podría dar. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje darías a toda la persona que está viendo esta entrevista hoy? Bueno, lo que les diría es básicamente formemos profesionales para el futuro, formemos líderes y dejemos de formar seguidores, que ahora es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo mal. Así que desde los hogares, desde pequeños, para los padres, para formadores, empecemos a formar líderes desde la infancia. Es muy importante para tener un futuro de liderazgo consciente, crítico, de opinión y que obviamente genere cambios a nivel global.